Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo y tu pueblo te alabado quiere. Y son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Y aquí están los obreros de tu viña, declaran hoy tu verdad. Y he allí, Cristo viene ya, brilla como el sol, todos le verán, declara hoy, es el año del Señor, y desde Sion llegó la salvación. Y he allí, Cristo viene ya, brilla como el sol, todos le verán, declara hoy, es el año del Señor, y desde Sion llegó la salvación. Y he allí, Cristo viene ya, brilla como el sol, todos le verán, declara hoy, es el año del Señor, y desde Sion llegó la salvación. Una de mis películas favoritas se llama Forrest Gump. Y esta película tiene una de las líneas más famosas en las líneas de películas, en las frases famosas. En la película Forrest Gump, la frase constante es: mi mamá decía que la vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te puede tocar, lo que puedes tomar. Y esto es interesante porque me transporta a la idea principal de lo que los padres queremos hacer con nuestros hijos. Todo el tiempo nosotros como papás queremos aconsejarlos. Es como si tuviéramos un gen abrámico, es decir, de Abraham, donde queremos promover que nuestros hijos tengan esta descendencia y esta multitud de descendientes. Que les vaya bien, que sean exitosos, que les vaya bien en la vida. ¿No es cierto, papás? ¿Qué es lo que queremos? Cuando usted y yo damos un consejo, no es que queremos molestar a nuestros hijos. Ay, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, pasar por la tintorería, limpiar la casa. Ay, molestar a mi hijo con mis consejos. Uno no planea eso. ¿O sí? Adolescente, te estoy hablando a ti. Tu papá no quiere lo peor para ti, tu papá quiere lo mejor. Entonces pareciera que está dentro de nosotros. Mi padre, en lo personal, yo le puedo decir que a lo mejor no tuve una relación muy cercana, pero mi padre me dio 4 consejos. Y lo que más podemos valorar, más que una herencia, son los consejos. Te voy a decir por qué. Porque las estadísticas nos muestran que aquellos que reciben herencias, en pocos años terminan despilfarrándolas. Bueno, pareciera que la estadística es bíblica. Un joven que recibió su herencia, ni siquiera había muerto su padre, recibió la herencia y fue a malgastarla en una provincia alejada. No tenía la vergüenza, no tenía la cara de gastarla en frente de su padre, aquel que trabajó tanto para brindarle esta herencia. Pero los consejos se quedan. Así que si tú estás preocupado porque no tienes el patrimonio suficiente para dejarle a tu familia, no tienes las ganancias económicas, asegúrate de que tienes una cosa. Asegúrate que a tu hijo le compartes esos consejos especiales, esa herencia especial basada en el consejo. Bueno, mi padre me dio estos consejos, me dio 4. En toda la vida solo recibí 4 consejos de mi papá, que hasta el día de hoy me han servido de una forma increíble. Se los comparto. Mira, el primero de ellos, mi papá me dijo: asegúrate que siempre tienes bien recortada tu ceja, que no te crezca así como el loco Valdés. Ten cuidado, me dijo mi papá, de tus vellos nasales, que no te salgan así como si fueran el monstruo de la caverna. Y ten cuidado. Mi papá constantemente me decía eso. Fue un consejo que él me dio, porque decía él que la apariencia es una forma de mostrar respeto a las demás personas. Fue un consejo. Creo que no salió muy bien el consejo que me dio mi papá, pero bueno, la otra cosa es, él me dijo: necesitas leer 3 libros en toda tu vida. Solamente 3. Vas a leer la Biblia, vas a leer el Quijote y vas a tener un diccionario. 3 libros, no necesitas más. Y yo, wow, excelente. El otro consejo fue, mi papá constantemente repetía: aprende a pedir favores. No cuando sea cómodo, sino cuando sea realmente necesario. Uy, cómo me ha servido eso. Pero probablemente el más importante de los consejos de mi papá fue aquel que era como una contrariedad, porque mi padre sigue siendo abogado hasta el día de hoy. Y él me dijo: siempre di la verdad.
Ese fue el consejo de mi papá. Siempre di la verdad. Y este parece como un oxímoron viniendo de un abogado, ¿no es cierto? O ese concepto que uno tiene de los abogados, los licenciados, especialmente en México, que el licenciado, ¿y cuál es su apellido? Transini. Ay, el licenciado Transini. Bueno, pareciera que es una contradicción, pero así me lo dijo él. Dice, no me importa si en la escuela te castigan, pero yo quiero que tú siempre digas la verdad. Y pareciera que eso implantó en mí una tendencia a hablar de la verdad más poderosa, el Evangelio de Cristo. Sin embargo, eso regió mi vida, eso llevó mi vida, eso gobernó mi vida de una forma especial, hasta que llegué a la iglesia. Fue en la iglesia donde yo aprendí a mentir. ¿Me sigues? Te lo repito. Fue en la iglesia donde yo aprendí a mentir. Antes de ser cristiano, a mí me enseñó mi padre, no cristiano, me enseñó, debes de decir siempre la verdad. Y entonces llegué a la iglesia, a un mundo donde tuve que aprender a mentir. Sígueme por favor y no te distraigas, porque si te distraes en este punto, probablemente vas a llevarte de este lugar una idea equivocada. En la iglesia aprendí a mentir porque fue en donde me di cuenta que para poder sobrevivir en el mundo evangélico necesitaba cambiar un poquito la verdad. Cuando alguien me hacía la pregunta, oye, ¿y cómo estás? Yo tenía que responder, aunque me estuviera muriendo del dolor, de la depresión o de la tristeza, yo tenía que responder, bien, porque el Señor está conmigo. Aunque por dentro no quería ni siquiera estar ahí. ¿Me sigues? Allí en la iglesia aprendí a mentir. Porque si yo decía lo contrario, si yo decía, hermano, me siento deprimido, me siento mal, me siento solo, me siento angustiado, iba a ser tachado de una persona poco espiritual y con falta de dependencia del Señor. Y yo no quería que ese concepto existiera. En la iglesia aprendí a mentir. En la iglesia aprendí que para poder ser percibido como alguien espiritual y firme en el Señor, no tenía que decir lo que realmente estaba sintiendo, sino lo que la otra persona debía escuchar. En la iglesia aprendí a mentir porque cuando en el púlpito, estando yo sentado, alguien preguntaba, ¿están cansados? ¿Quieren seguir cantando? Mi respuesta automática a la pregunta, ¿están cansados? Era, no. Aunque por dentro estaba muriéndome de cansancio después de un servicio de adoración, un culto intercongregacional, un servicio por la tarde, visitas. Y me estaba cayendo del cansancio, pero no quería que dijeran, este está preocupado por la carne. Este está preocupado por su cansancio. Cánsate por el Señor. Yo no quería ser percibido como falto de espiritualidad. En la iglesia aprendí a mentir. Aprendí que debía decir que me deleito en los atrios del Señor, aunque por fuera estaba con un cansancio profundo. En la iglesia aprendí que muchas personas llegan a decir con sus labios, te amo en el amor del Señor, aunque a tus propias espaldas están lastimándote y están afectándote y están dañándote. En la iglesia aprendí que la mentira está correcta. Y esto es vergonzoso. Esto es triste, es nefasto, es patético. Porque no fue así como el Señor la diseñó. ¿Me sigues o no, iglesia de Cristo? El problema es que estos hábitos, si se continúan dejando en esta vida espiritual, cuando somos confrontados con ellos, nos pueden conducir a la tristeza, a la derrota total. Necesitamos parar ese estilo de vida. ¿Me sigues? Necesitamos parar ese estilo de vida. Todos estos hábitos de los que te estoy hablando pueden ser superables con una buena dosis de amor propio, con una buena dosis de autoestima espiritual, especial. Pero hay un hábito que es horrible y que es más difícil de extirpar. Es como una peste bubónica, como un flu, como un virus que es difícil de sacar del cuerpo. Y es esta tendencia a querer conservar el status quo, a no mostrar la verdad. Es decir, a guardarse sus temores más grandes, sus errores o sus pecados. No quiero contar mis errores. A nadie le tengo que decir mis faltas. ¿Por qué voy a confesar? Por eso te quiero proponer el día de hoy una actividad que es característica de la gente como nosotros. Los cristianos no nos identificamos por el nombre que está allá afuera, Iglesia de Cristo, entonces eres cristiano, o por la Biblia que cargues. Ya la Biblia está toda amarilla porque siempre te la pones abajo del brazo, está toda amarilla y con y no te identifica eso, te identifica la confesión voluntaria. Mi tesis es muy simple. La confesión voluntaria trae consigo sanidad, liberación y honra a Dios. ¿Por qué no sales del círculo de las apariencias?
¿Por qué no escapas de esa tendencia que tienes a mostrar una cara donde todo está bajo control? Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. El Señor seguirá siendo bueno y para siempre seguirá siendo su misericordia si dices la verdad también. Que te sientes solo, que te sientes lastimado, que te sientes abrumado, que no tienes ganas de ir a la iglesia. El Señor va a seguir siendo bueno. El Señor va a seguir siendo misericordioso. ¿Te atreverías a confesar tu pecado y liberarte del peso? ¿O quieres seguir mostrando esa apariencia de santo, puro, perfecto, que no se equivoca? ¿Te atreverías a confesar ese pecado del cual no le has hablado a nadie? ¿Te atreverías a confesar tu terror más profundo, tu miedo, tus tendencias, tus pensamientos? ¿Te atreverías o quieres continuar siendo parte de ese círculo? ¿Estarías dispuesto, escúchame, estarías dispuesto a perder la imagen que has creado ante aquellos que te rodean para obtener una paz espiritual verdadera? La confesión voluntaria trae consigo sanidad, liberación y honra a Dios. La confesión libera, vuelve a la tierra y restaura la relación con Dios. No es un tema fácil, yo lo sé. No es un tema sencillo. Me gustaría contarte algún chiste, contarte una historia. Me encanta cuando sonríes. Me encanta cuando te veo reír, iglesia. Pero también te tengo que hablar de estas cosas que son importantes, que son necesarias, que producen liberación en tu vida espiritual, que producen descanso. Fíjate, los psicólogos dicen que hay 5 necesidades en el ser humano. Di conmigo, 5. En inglés, 5. En italiano, 5. Para el psicólogo. Bueno, la primera de ellas y la más básica, la base de la pirámide de las necesidades, es una necesidad fisiológica. Es decir, todo ser humano necesita tener comida, necesita tener bebida y necesita tener salud. Son las necesidades básicas del ser humano. Usted no puede andar por la vida sin comer, no puede andar por la vida sin ingerir bebida, necesita descanso. Te estoy hablando a ti que eres adicto al trabajo, necesitas descansar, Usted, esposa, dígale, ¿ya viste viejo? Te están hablando a ti, no te hagas sentir. Que descanses. Es necesidad del cuerpo. En segundo lugar, los psicólogos han descubierto que una necesidad importante en el ser humano es la necesidad de seguridad. Sentirse seguro, sentir que llega a un lugar y que no va a pasar nada. Las mujeres tienen esta tendencia a la necesidad de sentirse seguras, que sus hombres, su marido, sea un proveedor. Y no que diga la mujer, pues es que no sé si qué vaya a pasar, porque con este no hay seguridad. ¿Sabes que eso produce en el matrimonio un divorcio emocional? Bueno, porque es una necesidad básica, la fuente de ingreso, la moralidad, la propiedad. La tercera necesidad básica de todo ser humano es la necesidad de amor. Todos tenemos una necesidad, aunque usted no lo diga, de sentirnos apreciados, valorados. Es una necesidad reconocida por los psicólogos. Necesitamos sentirnos que alguien nos respeta y que respetamos a alguien más. La cuarta necesidad es la necesidad de estima. No puedes andar por la vida sin sentirte que eres útil en la vida de alguien más. El respeto a otros. Y finalmente, la más importante, o en la que está en la cúspide de la pirámide, es la necesidad de sentirse realizado. Esa necesidad de logros personales, de libertad, de plenitud, de serenidad. Bueno, te quiero decir una cosa. Sin confesión de pecados, no puedes obtener ningún tipo de realización. No puedes obtener ningún tipo de paz. No puedes llegar al cenit, no puedes llegar a la cúspide de tu realización. Si estás guardando tus secretos más profundos, no vas a llegar a ninguna parte. La realización personal no se puede alcanzar sin la confesión voluntaria. La confesión radica en el área mental, psicológica, y es una carga. Si no la liberas, es una carga que te va a afectar. La confesión voluntaria, repite conmigo, la confesión voluntaria trae consigo sanidad, liberación y honra a Dios. Por eso le quiero dar rápidamente los beneficios de confesar. Hoy te quiero retar a que salgas de este lugar y ya no pongas más barreras, ya no pongas más velos, ya no pongas más máscaras. Si tienes un pecado que te ha estado persiguiendo, tienes alguna tendencia, algún hábito, alguna cuestión que te ha estado persiguiendo por los últimos años, este es el tiempo que hables con aquella persona a la que has ofendido, a la que has lastimado, a la cual le afecta esa conducta o ese comportamiento que estás teniendo y que le hables desde tu corazón. Que confieses el verdadero estado. Te quiero retar, en primer lugar, porque te trae sanidad. El autor del libro Venciendo el Estrés, de apellido Snyder, dice que las personas que tienden a mantener secretos tienen más dificultades físicas y mentales.
que aquellos que no lo hacen. Sobre todo, mayor ansiedad, depresión y problemas psicosomáticos. Un problema psicosomático es aquel que es generado por la mente y repercute en el cuerpo. Hay gente que, especialmente mujeres, que dicen, ay, yo como que me duele aquí, yo creo que es la próstata. Sí, yo creo que es la próstata. Sí, me duele la próstata, dicen las mujeres. ¿Y sabes de dónde le surge ese dolor? De la mente, porque próstata no tiene. De verdad. Y eso es interesante. La gente que oculta sus errores, sus pecados, llega a desarrollar problemas psicosomáticos, dolor de espalda, dolor de cabeza. De hecho, no es bíblico. No lo dice la Biblia. Santiago 5:16 no dice: confesaos las faltas los unos a los otros, orar los unos por los otros, porque la oración del justo tiene mucho poder y produce grandes maravillas. Pero para que otro pueda orar por ti, necesitas aprender a confesar tus errores. Necesitas acercarte a Él. Sabes que la iglesia cristiana, desde los primeros pasos, los principios de la iglesia cristiana, practicaba la confesión. Pero no la confesión como nosotros la aprendimos en la iglesia tradicional, donde solamente el pastor o la persona especial era el que escuchaba los pecados y entonces promulgaba una bendición. Jamás ocurrió eso en la iglesia cristiana o en la historia de la iglesia cristiana hasta 300 años después, en el tiempo del emperador Constantino. Pero la iglesia se juntaba y decían: hermanos, yo les quiero confesar una cosa. Yo hice esto, hice aquello, hice esto otro. El apóstol Pablo constantemente se refiere a los corintios. Por ejemplo, ustedes tenían esta tendencia, tenían aquí, tenían esto. La pregunta es: apóstol Pablo, ¿te lo reveló el Espíritu? ¿Te lo reveló Dios o cómo lo supiste? ¿Sabes cómo? A través de la confesión. No pongas más barreras, porque en segundo lugar, tarde o temprano, todo saldrá a la luz. ¿Me sigues o no? Di conmigo: todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Tarde o temprano. Eso que tanto ocultas y que no le dices a nadie, que nada más lo guardas en tu corazón y que solamente tú y tu mentecita y tu corazoncito saben, tarde o temprano sale a la luz. Tarde o temprano. Entonces, medita conmigo en esto. Si tarde o temprano va a salir a la luz, es decir, va a ser una confesión involuntaria, pues mejor, ¿por qué no confesarlo ahorita? ¿Por qué no tienes tú el control, tomas el control y lo confiesas y tú decides en qué momento confesar? No que cuando salga ya no vas a poder tener control. En primer lugar, trae sanidad. En segundo lugar, todo sale a la luz. De hecho, Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si te preocupa la percepción que vas a recibir de otras personas, este versículo es una promesa: alcanzará misericordia. Digo, ni siquiera recuerdas la ley del hombre, la ley mundana. Aquellos reos que se presentan ante las autoridades y reconocen que han cometido un delito, las autoridades dicen: te vamos a reducir la sentencia porque tú reconociste el error que habías cometido. Aún la ley mundana, la ley del hombre, el hombre de barro, esta misma ley aplica en el sentido espiritual. Aquel que los confiesa alcanzará misericordia. Número 3, te libera de manipulación y vergüenza. Gente que llega a conocer tus errores, gente que está fuera de tu entorno y conoce tus errores, te manipula a través de esas confesiones que no has hecho. Pero cuando tú te atreves a abrir tu corazón, estás libre de todo tipo de manipulación. La confesión voluntaria es superior a la confesión obligatoria. ¿Recuerdas el caso del joven que dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Es decir, fue y confesó con su padre, pero primero comenzó consigo mismo. Estaba ahí en la comida de los cerdos y entonces dijo: voy a ir con mi padre. Pero no nada más se quedó con ese pensamiento: necesito confesar. Pues sí, no basta con pensarlo, necesitas hacerlo. Porque sabes que tenemos la tendencia a alzarnos. Uy, nada más le llegó la notificación de que ya puede ir a poner las huellas y dice: ay, ya como que se me está olvidando el español. Ya no English, no Spanish, English. Y oye, se hace ciudadano. No estoy diciendo nada más que tiene visa de trabajo. Estoy diciendo que se hace ciudadano. Dice: Señor, algo le está pasando a mis ojos, hasta azules se están poniendo. Y ya está transformado. Y entonces el Señor utiliza diferentes aspectos para volver a poner tus pies sobre la tierra. Créemelo, la confesión es una forma de regresar nuestros pies a la tierra. Y finalmente, porque cada vez que tú y yo confesamos nuestros pecados, le traemos gloria a Dios. San Agustín dijo en una ocasión: la confesión de nuestras obras malas es el comienzo
de nuestras buenas obras. Te lo repito, la confesión de nuestras obras malas es el principio de nuestras buenas obras. Que el día de hoy salgas con esto en mente. Necesito aprender a confesar mis errores, a confesar mis faltas, a reconocer que no soy la persona perfecta, pero que sigo caminando hacia el blanco, hacia la mente, hacia mi Dios Todopoderoso.